Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir hoy el devocional de este sábado en Hechos, capítulo 4. Nos tocan los versículos 13 al 22. Vamos a darle lectura. Dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Le invito a tener un tiempo de oración. Señor, te damos las gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos con ella. Y pedimos en esta hora que tú hables a nuestras vidas, Señor, ayúdanos para que todo este relato que está acá, Señor, pueda servirnos para meditar, para reflexionar y por sobre todas las cosas para poner por obra en nuestras vidas, Señor, el menguar y permitir que tú tomes el control de nuestras vidas. Gracias por tu palabra y te pedimos tu bendición para nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay hartas cosas aquí muy interesantes que van ocurriendo, que quizás podríamos tomar, que quizás usted las vio también en su casa. Leyendo la parte de hoy, es interesante, por ejemplo, cómo las personas del concilio que están con Pedro y con Juan están maravillados de saber que eran pescadores, hombres sin letra, leímos ahí en el versículo 13, y sin embargo tenían una sabiduría impresionante, que a ellos les tenía descolocados. No podían creer cómo esas personas, a las que probablemente ellos habían visto antes, ahora habían sido transformados a tal punto, se habían convertido en hombres sabios. No eran más inteligentes, no es que hubieran ido a la universidad a estudiar, qué sé yo, leyes, sino que habían estado con el Maestro, con Jesús. Y por lo tanto, todo eso les sirvió de escuela, y ahora que Él ya no estaba, también ellos estaban alimentando su relación con Dios. Por lo tanto, se estaban volviendo cada vez más sabios, y estas respuestas que ellos daban los tenían, como ya dije, descolocados. ¿Qué otras cosas vemos? Bueno, podemos ver, por ejemplo, dice acá que ellos conferenciaban entre sí, es decir, conversaban, trataban de buscar algún argumento para poder o justificar lo que estaba sucediendo o bajarle el perfil. Sin embargo, no podían. Y eso también nos lleva, ¿no es cierto?, a pensar, a recordar que sin importar los esfuerzos que el hombre haga, no podemos ir en contra de lo que Dios está haciendo. O nos usa a nosotros o simplemente nos quedamos afuera, pero el propósito del Señor se va a seguir llevando a cabo finalmente. Y acá vemos que la maldad de los hombres no era suficiente para poder detener lo que Dios tenía pensado hacer, lo que Dios quería hacer y lo que Dios estaba haciendo. Siguió adelante, a pesar de la oposición de los hombres. ¿Qué más? Me llama la atención a mí, no sé si usted lo notó, o tampoco sé si esto es tan así, pero dice, por ejemplo, el versículo 17, que no querían, ¿no es cierto?, que ellos hablasen en este nombre. Como que ni siquiera querían nombrar el nombre de Jesús. Estaban, por decirlo así, chatos de escucharlo. Ya no querían saber más de él. Y me llama a mí la atención esto que dice: no querían saber más
que no se hablara más en este nombre. Podía haber dicho que no hablaran más en el nombre de Jesús, pero me queda esa sensación que es como que ya no querían ni nombrarlo. Estaban, ¿no es cierto?, como ya sabemos y hemos estado viendo, buscando todos los resquicios posibles para echar abajo todo lo que había pasado. El problema es que la evidencia era mucho más fuerte. Un hombre, como decía ahí en el último versículo, que había estado 40 años con problemas físicos, ahora podíamos ver que había sido transformado, que el Señor había hecho una obra en él, a través de estos hermanos, ¿cierto?, de Pedro. Entonces, como estaba ahí y era evidente, no había ningún resquicio para poder contradecir esto que estaba ante los ojos de todo el pueblo. Pero bueno, hemos llegado al punto culmine, que es lo que quería compartir hoy día, y es que frente a todo esto que hemos estado hablando, lo que ellos finalmente decían en el versículo 18, los llamaron, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, le dijeron, no hablen más en este nombre. Estaban prácticamente, lo leímos aquí también, estaban amenazados de no hacerlo más. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es interesante ponernos un ratito así en el pellejo, como se dice, de Juan y de Pedro. Imaginemos que nosotros estuviésemos ahí, o más bien también podemos pensar en el día a día de nuestras vidas, llevado a esta situación que estamos leyendo, como en este caso el concilio, en nuestro caso como el mundo, muchas veces intenta hacer cosas que están en contra de Dios, que van directamente en la desobediencia. Y acá eso es lo que Pedro y Juan responden, les dicen, vean ustedes, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Habían dos posturas, obedecían a Dios o simple y sencillamente no obedecían a Dios, es decir, les obedecían a ellos, a los del concilio, a los que querían que ellos callaran. Entonces ellos mismos le dicen, Pedro y Juan, pónganlo ustedes en la balanza. ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecerlos a ustedes y por ende desobedecer a Dios? Como ya les decía, pongámonos un ratito nosotros en esa postura, en esa posición. ¿Te ha pasado que en algún momento has tenido que decidir si por tu trabajo, por tu familia, has tenido esta disyuntiva de obedezco a Dios o me quedo callado, hago la vista gorda y lo desobedezco directamente por darle en el gusto a otros? Y lo que dicen acá ellos es que ellos definitivamente eso no es lo que van a hacer. Dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Súper interesante esto, porque no es que ellos no quisieran, no es que ellos optaran simplemente por obedecer a Dios, sino que dicen, no podemos. Es como si algo dentro de sí fuera mucho más allá, que obviamente el Espíritu Santo redarguyendo en sus vidas y también en las nuestras. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es como si hubiesen querido decir, mira, aunque quisiéramos, va en contra de lo que realmente va a ocurrir. Ellos entonces dice que los amenazaron y los soltaron porque no encontraron, ¿no es cierto?, nada para acusarles, pero el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. ¿En qué quiero meditar entonces? Ya lo había dicho antes, y qué es lo que quiero dejar para hoy día. Lo mismo que estuvimos viendo aquí recién de Pedro y Juan, que ellos no pudieron simplemente hacerles caso a los que estaban en contra de la voluntad de Dios, porque después de haber conocido, después de haber palpado, después de haber visto lo que Dios estaba haciendo, ya no podían, ya no querían
ni iban a dejar de obedecer al Señor, de seguir en esa senda. Probablemente a nosotros nos ha pasado esta misma disyuntiva y quizás hemos tomado el camino equivocado. Estoy seguro que a mí me ha pasado. Pero ¿a qué nos insta la palabra? Bueno, en esta relación con Dios, en este trabajo que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros, cuando tenemos esta balanza, ¿no es cierto?, con qué pesa más, la voluntad del Señor tiene que ganar, obedecer al Señor. Y eso es lo que vemos aquí, y las consecuencias para ellos probablemente eran más difíciles en lo inmediato que para nosotros, porque ellos estaban amenazados y si los sorprendían, quizás que le dijeron en esas amenazas. Nosotros hoy, como decía ayer el pastor, hoy no tenemos persecución, no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Pero la consecuencia finalmente de la desobediencia es la misma, en ese tiempo y hoy. Como ya dije, probablemente físicamente iban a ocurrir cosas distintas, pero espiritualmente la consecuencia de la desobediencia es la misma. Así que hermanos, los invito entonces a meditar en esto y a recordar que así como Pedro y Juan dijeron, no podemos no decir, no hablar lo que hemos visto y oído. Aunque el mundo y el concilio les invitaban a dejar a Dios de lado y hacer otra cosa, finalmente ellos siguen adelante buscando y obedeciendo al Señor. Qué buena enseñanza que nos deja este pasaje respecto de eso. Compartimos varias cosas, pero eso es lo que quería yo compartir hoy día con ustedes. Espero les sea de bendición. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.